Halliday fue un lingüista, filósofo y profesor. Creó un libro llamado El lenguaje como semiótica social. Aquí profundizaremos y estudiaremos muchísimo más sobre la sociolingüística. El hombre social no es oposición al hombre individual, sino el individuo en su entorno social. Y esto se encuentra en la teoría de Halliday, que dice que la lengua debe ser estudiada a partir de un contexto. Se puede decir que hablar de un hombre social es considerar al individuo como una sola entidad, no como un conjunto de partes. La distinción entre ambas perspectivas, intra e inter, refiere a la distinción entre el comportamiento del individuo, lengua como comportamiento y su naturaleza biológica, la estructura interna de su cerebro, lengua como conocimiento. Toda la teoría y la práctica educativa depende de reconocer las relaciones más profundas. Ahora encontramos dos perspectivas, la interorgánica y la intraorgánica. Pero, ¿cuáles son las dos formas de entender al hombre? Podemos mirarlo desde un exterior como un todo integral, que sería el interorgánico. Entonces, la segunda sería la intraorgánica, que se considera cada una de las partes del cuerpo humano y se observa desde el interior. La lengua siempre se produce en un contexto. No solo conocemos nuestra lengua como un sistema abstracto de signos, sino que la conocemos en el sentido de saber cómo usarla, cómo comunicarnos con otras personas y demás. El individuo desempeña no uno, sino muchos papeles a la vez, siempre por medio de la lengua. La lengua como fundamental para el desarrollo de la personalidad. En el proceso del desarrollo del individuo, desde un ser humano hasta una persona a la que podemos llamar. Además, consideramos el lenguaje como comportamiento humano. Contexto educativo y sociedad. Esta perspectiva interesa muchísimo en el contexto educativo. La lengua es el medio por el cual un ser humano realiza y forma su personalidad, como consecuencia de ser un miembro de una sociedad y de desempeñar papeles sociales. El lenguaje como comportamiento se centra ahora en el individuo. La formación de la personalidad es en sí un proceso social o un complejo de procesos sociales, y la lengua desempeña una función clave en él. Hablaremos del prejuicio. Si el niño falla como resultado de las diferencias entre su lenguaje y la escuela, no es porque haya dificultad de comprensión, sino porque la variedad dialéctica del niño lleva un estigma social. La sociedad la considera inferior. Sí, la sociedad incluye al maestro, al niño, y se considera efectivamente relacionado. Y eso conlleva a un fracaso desde un principio. Hay prejuicios contra ciertas variedades y los mismos son compartidos por algunos maestros. Esto significa que adoptamos un criterio funcional de la lengua. Nos interesa lo que la lengua puede hacer, lo que el hablante puede llegar a hacer con ella. Tratamos de explicar la naturaleza de la lengua, su organización interna y su conformación en términos de las funciones que ha desarrollado para servir. Ahora bien, Halliday sostiene que si bien el fracaso educativo se suele asociar con la clase trabajadora urbana inferior, donde en la práctica eso significa un dialecto socioregional particular, y en este terreno se encuentran las dos versiones de la teoría del fracaso lingüístico, conocidas como la teoría del déficit y la teoría de la diferencia. Son tonterías. De acuerdo con la teoría del déficit, todo dialecto es simplemente deficiente ya que carece de algunos elementos que considera esenciales, y la teoría de la diferencia plantea que el problema es que el niño es distinto al de algún estándar o norma que fija la sociedad. Esto conlleva que mucha gente cree estereotipos y prejuicios que encargados conllevan al estigma social, y eso hace que una sociedad inferior esté incluyendo al maestro, al niño, y efectivamente condene el fracaso desde un principio. El lenguaje y estructura social. Hay algunas funciones que debe cumplir el lenguaje en todas las culturas humanas. El lenguaje tiene que expresar nuestra experiencia. El lenguaje tiene que expresar algunas relaciones lógicas elementales. El lenguaje tiene que hacer todo esto simultáneamente, de una manera en que se vincule todo lo que se dice con el contexto en el que se dice, tanto con lo que se ha dicho antes como con el contexto de situación. La calidad única del individuo debe calificarse con respecto a la cultura y a las condiciones en las que aprendemos la lengua, ya que éstas están determinadas culturalmente. La capacidad de dominar variedades en nuestro lenguaje están adecuadas a los diferentes usos, ya que esta es una
piedra angular en el éxito lingüístico. También eso es fundamental en la enseñanza de la lengua, que también se considera como una competencia. El concepto básico aquí es contexto de situación, ya que este nos dice que el lenguaje solo surge a la existencia cuando funciona en algún medio o en alguna situación. Por lo tanto, decimos que el lenguaje funciona en contexto de situación. Este concepto es fundamental para explicar el lenguaje. Registro. Los tipos de situación lingüística difieren entre sí por tres conceptos. Primero, por lo que realmente ocurre. Segundo, por quienes participan. Y tercero, por las funciones que desempeña el lenguaje. Consideradas en conjunto estas tres variables como el registro. En de la lengua, de acuerdo con el tipo de la situación, la teoría del registro trata de mostrar los principios generales que rigen esa variación, para que podamos entender o empezar a comprender qué factores de situación determinan características lingüísticas. Hablaremos un poco de ello. La noción de registro constituye una forma de predicción, lo que necesitamos conocer respecto a un contexto de situación a fin de predecir las características lingüísticas que probablemente se vinculan a él. Ahora, esto se resume en tres encabezados. Necesitamos conocer el campo del discurso. Luego pasamos al tenor del discurso y finalizamos con el modelo del discurso. ¿Qué quiere hablar con el campo del discurso? Es un marco institucional que se produce un trozo de lenguaje, determinando el tema o la actividad del hablante. El tenor es la relación entre los participantes y el modo es el canal por el cual se va a adoptar. Entonces, podemos decir que la sociolingüística es el hombre social y el lenguaje. Ambos constituyen un solo concepto que debe ser comprendido e investigado como un todo. El uno no existe sin el otro. Es como un complemento que depende del contexto y de este se derivan varias ramas que tienen que ver con la educación, el individuo, la comunidad, la sociedad y que rigen un dialecto. Entonces te pregunto, ¿piensas que te comunicas bien? ¿Qué tan buena ha sido tu experiencia con el lenguaje a lo largo de tu vida? ¿Sigues pensando que el rico es inteligente solamente por ser rico y el pobre es menos inteligente solamente por ser pobre?